Bueno, jóvenes, bienvenidos a su clase. Disculpen los inconvenientes, siempre el tema de la tecnología va a acompañar un poco digamos, de estos imprevistos mientras aprendemos a utilizar las herramientas, pero ya poco a poco vamos aprendiendo, cada vez se nos hace más fácil. Miren que ustedes ya entran más rápido, ya están acostumbrados a silenciar, a agregar imágenes, entonces ahí poco a poco vamos aprendiendo. Les voy a compartir con ustedes la primera presentación. Vamos a empezar con las inspecciones asociadas al transporte marítimo. Vamos a ponerlo lo ponemos en modo presentación. Veré que cargue un poco. Bueno, ahora sí. Bueno, jóvenes, inspecciones. Vamos a ver desde las generalidades de las inspecciones y poco a poco nos vamos metiendo de lleno o puntual en lo que ustedes van a realizar en su trabajo. Entonces, empezamos primero lo que vendría siendo las inspecciones. Me dice, inspección viene del latín inspectio, que habla de acciones y efectos para inspeccionar. O sea, sencillamente, inspección se explica como una exploración física que se hace principalmente a través de la vista. Pero nosotros nos vamos a notar que en las inspecciones, sobre todo en las inspecciones de contenedores, también vamos a tener que utilizar el olfato y los oídos. Ahorita cuando veamos cómo es ese procedimiento de inspección. Entonces, ¿por qué son importantes las inspecciones? Realmente es porque nosotros queremos determinar o estar seguros de que las características físicas, las cantidades y las referencias de los productos están adecuados a la documentación relacionada y que éstas sean normales a cómo debe ser esta mercancía. No, normalmente las inspecciones son desarrolladas por las empresas, pero también hay un componente legal. Hay veces hay inspecciones que se tienen que hacer de manera obligatoria y hay otras que se hacen de manera autónoma por parte de las empresas. Entonces, primero, inspección de mercancías. Es lo que ustedes deben determinar. Ya hablábamos de que inspección es sencillamente una visualización o una verificación física de la mercancía que se está transportando para determinar si sus condiciones, sus cantidades, su distribución es adecuada a la información que estamos mostrando. Ahora, en el proceso de exportación, ustedes saben que ustedes deben pasar por un régimen aduanero. Es decir, nosotros para poder hacer exportaciones o importaciones tenemos que pasar a través de los regímenes aduaneros. Entonces, para poder pasar, la aduana puede hacer unas verificaciones, o más bien por ley debe hacer unas verificaciones de que todo lo que ustedes están declarando está conforme a la realidad de su mercancía. Ahora, este procedimiento es bastante complejo porque no lo realiza ni una sola persona, ni lo realiza una empresa en particular, sino que realmente varias empresas se deben articular para poder realizar este procedimiento.
vamos a ponerlos como ejemplo. Vamos a ponerlo como ejemplo. Usted trabaja en una empresa. Entonces, la empresa tiene que primero hablar con el transportista para decir, bueno, yo voy a mandar una mercancía el día de mañana. Yo tengo que hablar primero con el transportista para tener la documentación de él, es decir, quién es el que me va a transportar, cuáles son las condiciones del vehículo y las condiciones de la mercancía que voy a enviar. Partiendo de esa información que yo ya la tengo que hablar tanto en el puerto para hacer el procedimiento de ingreso de ese transportador y tengo que hablar con la agencia aduanera para que ellos empiecen a hacer la declaración anticipada de mercancía. O sea, a medida que todo esto va pasando en el transcurso del día, el puerto a mí me responde si puede ingresar ese camión y la agencia aduanera me verifica si ya hizo la declaración anticipada para que cuando esa mercancía entre al puerto pueda hacer sus movimientos internos. Todo esto se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. Normalmente ustedes la van a encontrar como BUCE, con B pequeña y C. Pero cuando ya esa mercancía ingresó al puerto, que ya esa mercancía, mi operador logístico la va a mover dentro del puerto, primero tiene que ir a la zona primaria aduanera. ¿Cuál es esa zona primaria? Es donde, digamos que estando dentro del puerto, va a ingresar a una primera zona donde se puede o no hacer las inspecciones. ¿Por qué se puede hacer y por qué no? Porque, digamos, el tema de movimiento dentro del puerto es costoso. Y segundo, también perdemos competitividad al hacer más movimiento. Por eso, normalmente en el puerto tratamos de evitar los movimientos innecesarios. Es decir, o sea, si ustedes, imagínense de que ustedes tuvieran que revisar todos los contenedores y todas las mercancías que va a salir por el puerto. O sea, digamos, hablamos de hay puertos que manejan 300, 500 contenedores diarios, por lo menos en uno del tamaño como el de Santa Marta. Imagínense que usted tuviera que bajar del camión, abrir cada contenedor, sacar toda esa mercancía, revisarlo, volverlo a acomodar, volver a cerrar, volver a poner el candado. Eso realmente es costoso tanto en tiempo como en personas y nos baja la competitividad de las personas, además de que sería una carga financiera alta para nuestros empresarios. Por eso las autoridades determinaron de que normalmente se hacen inspecciones por sorteo, es decir, no se revisan todos, sino aleatoriamente se escogen algunos o algunos se escogen por tendencias en que puede haber alguna falla o alguna contaminación. Entonces, usted puede contar con suerte de que la aduana le dé un levantamiento automático. ¿Qué es el levantamiento automático? Que no se va a inspeccionar, sino que directamente va a pasar a la zona aduanera secundaria, que es esperar el barco para poderlo ingresar al buque. O puede pasar a inspección intrusiva o no intrusiva. La no intrusiva es la que se hace a través de escáneres. Es decir, se hace un escaneo del contenedor y en base a eso se identifica si se pasa a una inspección física o puede pasar ya a su segunda parte. Entonces hablamos de que la inspección física es el procedimiento en el cual las autoridades del puerto abren el contenedor y hacen una verificación física de esa mercancía. Jóvenes, por favor verifíquenme en el chat si me siguen, si todavía el audio está funcionando.
De ahí pasamos de que no, puede que la DIAN solo quiera inspección documental. Es decir, no vamos a ir a hacer la inspección física de la mercancía para verificar si está conforme a las declaraciones de importación, sino nada más los documentos. Hablamos de la factura comercial, hablamos de los documentos o vistos buenos de las autoridades, si es que se requiere. Hablamos de la remesa del transportador y estos tipos de documentos. Bueno, pasamos a inspección documental. Entonces debemos aprender qué hay. Levante automático no me inspecciona. Me pueden inspeccionar físicamente, que es verificar visualmente si esa mercancía está conforme a la documentación, o puede que nada más me revisen la documentación. Ahora, algo de seguro nos podemos preguntar, ¿qué pasa si mi mercancía no cumple las normas aduaneras? Es decir, de pronto, por un error, yo no declaré adecuadamente cuánto es el precio de los impuestos, puede que yo no haya declarado adecuadamente algún tamaño de esta mercancía, algún peso, alguna referencia. Es decir, cuando ya las autoridades identifican que hay una incongruencia entre la documentación presentada y la mercancía como tal, pueden haber tres situaciones. Hablamos de aprehensión, decomiso o abandono. Entonces, ¿qué significa aprehensión? Hey, yo cogí y determiné de que esta mercancía debe pasar a inspección. Yo hago la inspección y me doy cuenta que hay alguna incongruencia. Entonces, puede pasar de que hay, digamos, incongruencias leves en el cual de pronto la mercancía no estaba adecuadamente trincada, que de pronto vi que una de las estivas estaba dañada. O sea, son errores que se pueden subsanar fácilmente. Por lo tanto, sencillamente se hace una observación, el empresario o el representante del empresario, el representante de la agencia aduanera, resuelve lo más pronto posible para que esa mercancía pase a montarse en el buque. Eso hablamos de aprehensión. Es sencillamente, hay una retención temporal de la mercancía mientras se cumple una observación puntual. Eso es si la incongruencia es leve. Ahora, puede que haya incongruencias graves, es decir, de que la mercancía no correspondía, que la clasificación arancelaria no era la adecuada, la cantidad informada no era la que se encontró, la contaminación de la carga puede estar contaminada. Entonces, ya cuando hablamos de, digamos, de que esas incongruencias son graves, es decir, ya nosotros necesitamos entrar a una sanción a la empresa o a los actores, entonces hablamos de un decomiso, es decir, ya esta mercancía entra bajo retención por parte del Estado y que se deben subsanar y hacer las sanciones correspondientes para entregar esa mercancía. Es decir, ya sea pagar una multa, hacer un acto administrativo, de pronto si se dan cuenta de algún tipo de investigación de que porque esa mercancía no cumplió los estándares de acuerdo a la declaración que se realizó ante la DIAN, entonces ya hablamos de un decomiso. Y que solo se puede subsanar a través del pago de las sanciones, de los actos administrativos correspondientes, o incluso llega un momento que esas sanciones son tan grandes, tan complejas, en el cual ya la mercancía puede entrar a abandono. Abandono es sencillamente de que una mercancía se retuvo por recuerdo a una incongruencia y el dueño de esa mercancía no llega a reportar o a subsanar esos inconvenientes
y realmente dice, bueno, para pagar esa multa prefiero que esa mercancía se pierda. Entonces, eso es cuando hablamos de abandono. Entonces, ¿por qué el Estado colombiano o incluso las diferentes autoridades de los gobiernos hacen o tienen tanto hincapié en las inspecciones? Es porque el objetivo de las inspecciones es garantizar sanitariamente el estado de algunos productos, ya sea de consumo humano o consumo animal, y que se realizan siguiendo una serie de etapas que más adelante vamos a ver. Pero entonces, lo que primero que debemos entender sobre las inspecciones es que hay gran cantidad de inspecciones, de muchos tipos. Entonces, lo que puedo hablar sobre eso es que de pronto dentro de la misma empresa o antes del embarque se pueden hacer inspecciones antes o durante la producción. Es decir, ya sea por un tema alimentario o por condiciones de calidad de la empresa, se pueden hacer inspecciones antes de la producción o durante la producción, donde se verifica que se cumplan algunas condiciones o algunos elementos correspondientes a la calidad de los productos. También se pueden hacer inspecciones de producto terminado. ¿Cuáles son esas inspecciones? Es que cuando ya el producto salió, que en teoría ya está listo para ser entregado al cliente, yo puedo verificar su calidad, la cantidad, el empaquetado, el marcado, el aspecto visual. Ya cada empresa tendrá un procedimiento específico para inspeccionar el producto acabado. Se puede hacer control de peso, que realmente cuando yo digo, según mi producto en una marca comercial, yo digo que eso tiene 4 litros, que eso tiene 5 litros, que eso son 500 gramos, que eso son 1000 gramos, la presentación nominal de la mercancía, yo puedo hacer una verificación aleatoria de que realmente tenga los pesos que dice la marca. Entonces eso es cuando hablamos de controles de peso. O que el contenedor tiene las condiciones para el transporte en carretera, o que tiene las capacidades para poder llevar esa mercancía. Sencillamente eso es control de peso. Hablamos de supervisión de la carga del contenedor. Normalmente tiene que haber una persona responsable y que haga supervisión de cómo se llena ese contenedor, de tal manera que él tome la responsabilidad de que la mercancía o lo que lleva ese contenedor es realmente lo que se va a declarar y que no haya incongruencia ya sea en el peso, volumen o incluso de que no se contamine la carga, porque de hecho se han dado casos en que realmente la contaminación de la carga se da desde la empresa. ¿Y quiénes son los que la hacen? Los mismos operarios de la empresa. O sea, estos grupos criminales que manejan lo que lo que son narcóticos, armas, dinero, hablamos de contrabando, lo que hacen es sobornar a los trabajadores, a los operarios de la empresa, para que sean ellos los que contaminen la carga antes antes de la operación logística o comercial. Y por eso se han dado esos casos, de que son los mismos trabajadores. Por lo tanto, la empresa tiene que tener unos controles, tanto de cámaras de seguridad para saber qué es lo que está ingresando en ese contenedor, que ese contenedor debe estar en una zona aislada donde no cualquier persona tenga acceso a ese contenedor, y que debe haber un supervisor que él tome la responsabilidad o la autoridad de qué es lo que entra o no a determinado contenedor. También existen inspecciones de tipo de laboratorio donde se analizan o se estudian condiciones de los materiales. Por ejemplo, las condiciones de un acero, de una lámina, se pueden hacer, digamos, qué tan alcalino, cuál es el pH de una mercancía. Entonces hablamos de análisis de laboratorio. Y por último, también se pueden hacer servicios de consultoría, es decir,
yo tengo mi mercancía, yo tengo las condiciones o las características que debe esta mercancía y hago que un tercero me pueda certificar las condiciones de que esa mercancía está realmente acorde a la calidad que yo requiero o a los requerimientos de mi cliente. Bueno, eso ya lo hablamos, inspección durante la producción, inspección de producto terminado, supervisión de carga, toma de muestras y ensayo. Pero digamos que esas son, digamos, inspecciones generales que se hacen en cualquier tipo de empresa. Ahora, hablemos un poco de las inspecciones de transporte marítimo. Es decir, así como hay muchas clases de inspecciones a nivel empresarial, también podemos hablar de unas inspecciones de transporte marítimo. Entonces, a nivel marítimo, esto sí se lo deben aprender. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles serían las inspecciones que se realizan en el transporte marítimo? Entonces, primero, podemos hacer un control de peso. Normalmente, los buques, antes de poder zarpar, tienen de verificar que tienen las condiciones de seguridad para su traslado. Por lo tanto, hablamos del drag survey. ¿Qué es eso del drag survey? Es sencillamente una persona que verifica cómo está el calado de ese buque. Normalmente, esto que ustedes ven aquí, esta línea roja, esta línea negra, que está medida en los barcos, le llamamos línea de flotación. Entonces, normalmente un survey, es decir, un oficial del buque, él tiene que bajar y verificar cómo está el nivel del agua. Es decir, si está sobre la línea de flotación, si está dentro de la zona de flotación o si realmente ya está en sobrepeso. Ahora, él tiene que hacer esta lectura en los 4 extremos del barco, porque puede que nosotros coloquemos mucha mercancía en un extremo y puede darse el caso de que un lado esté desnivelado el barco, que de pronto en la popa tenga poco peso y muestre una línea de calado y vamos a ver que el barco puede estar inclinado. Entonces eso es lo que llamamos drag survey, que es verificar el nivel de agua en el que está el barco o el calado del barco. También se pueden hacer inspecciones a la carga, a descarga, estivado y trincado. Es decir, sencillamente se verifica si las cantidades, volúmenes y acomodo de la carga esté conforme a las líneas internacionales. Yo puedo verificar si se utilizó un estivado, cumple las condiciones de exportación. Nosotros debemos saber que existen varios tipos de estivas, es decir, los tamaños, materiales, condiciones o manejo que se le deben dar de pronto a las inspecciones, a las estivas europeas son diferentes a las condiciones de las estivas americanas, o de pronto que van conforme a la mercancía que yo estoy manejando. Le dice, la supervisión de estas operaciones en puerto de origen y destino y transbordo para comprobar que la mercancía es manipulada, estivada y almacenada de forma correcta y segura. Es lo que se quiere. Normalmente se hacen cálculos de trincaje, inspecciones de soldadura de cargas pesadas y voluminosas. Como ya hemos venido hablando, este tipo de inspecciones lo que se quiere es verificar que la manipulación, el estivado y el almacenado de la mercancía sea correcto y seguro. Ahora, normalmente también nosotros podemos trabajar con un operador portuario que prestan servicios a las navieras, y hay empresas que certifican o inspeccionan las bodegas y las escotillas del barco. Es decir, en este tipo de inspecciones lo que se hace es la comprobación del correcto estado de la bodega.
Es decir, que no haya olores, que no haya elementos de viajes pasados y que realmente esa bodega cumple las condiciones de humedad, temperatura, cierre conforme al funcionamiento que debe tener el barco. También están los Bulk Survey, que es sencillamente la verificación del volumen de mercancía líquida que tiene un buque. Se utiliza sobre todo en el tema de manejo de combustibles. Es lo que puedo decir sobre los Bulk Survey. También las condiciones de viaje. Es decir, también se pueden hacer inspecciones al estado general del buque. Es decir, para saber si un buque puede hacer una ruta específica, normalmente se puede hacer inspecciones o verificar si el casco, si las bodegas, si las grúas, si las barandillas, si la maquinaria está adecuada para el buen transporte de la mercancía. Eso hablamos de Condition Survey, es decir, se hace una verificación del estado del buque. Jóvenes, disculpen que me dice que ya nada más nos quedan 10 minutos. Esperen un momentico, seguimos explicando acá. Bueno, también se puede hacer inspecciones o le llamamos peritaje y valoración de daño. Normalmente una mercancía está susceptible a daños, a mermas durante su traslado. Y obviamente a nosotros nos interesa saber quién es el responsable de ese daño y realmente a quién podemos atribuir la responsabilidad de esos malos manejos. Para que, uno, eso no vuelva a ocurrir y segundo, que si hay una pérdida económica, realmente las personas afectadas tengan su compensación. Normalmente estos peritajes tienen que hacerlo personas con unos cursos de verificación de mercancía. Normalmente están asociados a entidades que hacen o las investigaciones o las inspecciones específicas de este tipo de servicio. Jóvenes, vamos a dejar hasta acá, hasta el momento, digamos, esta explicación y volvemos a entrar a la reunión. Ahora lo que vamos a ver, el siguiente paso es un documento espectacular. Para mí es muy especial este documento porque nos dice a nosotros cuáles son las condiciones y cómo es el procedimiento de inspección de las entidades o las autoridades que pueden supervisar el comercio exterior. Es decir, aquí en Colombia hablamos de la DIAN, hablamos de Policía Antinarcóticos, el ICA y el INVIMA. Pero eso lo vamos a dejar ahora para el nuevo video. Entonces, nos vamos a salir y ahora yo les doy el código para volver a entrar. Pero profe. antes de terminar, jóvenes, activen su micrófono. Ya. Y Listo. dígame, ¿cómo les ha parecido la clase? O sea,